Primeras relaciones no solo dejan recuerdos, sino que dejan significados. Las experiencias tempranas dejan mensajes en nuestra mente. Yo me he dado cuenta en sesión que las mujeres tenemos esta gran creencia profunda de no soy importante. Muchas veces porque no nos escucharon, porque nosotras somos mucho más sensibles, necesitamos hablar. Eso ya está comprobado, nosotras necesitamos hablar para procesar. Y muchas veces no tuvimos con quién hablar, ¿verdad? O vivimos ya directamente en hogares más violentos, violencia física, abusos de todo tipo. Y esa creencia se transforma como en una telaraña mental. Esa creencia va dejando subcreencias. Y con eso ya dejamos de ver la realidad como es. La interpretamos de acuerdo a esas creencias. Muchas mujeres latinas que emigraron a Estados Unidos aprendieron a ser fuertes, a trabajar duro, a sostener a sus familias, incluso a seguir adelante en medio de pérdidas que nadie más vio. Pero pocas aprendieron a qué hacer con su dolor. Y aunque los años pasen, lo que no procesamos no desaparece. Sigue estando ahí y nos impacta profundamente la manera en cómo nos relacionamos, cómo amamos, incluso cómo nos vemos a nosotras mismas. Pero como cristianos sabemos algo que cambia todo. Tu historia no tiene la última palabra. Cristo sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Restauradas, una producción de RTM Estados Unidos. Soy Carolina Fernández y hoy hablaremos de cómo Dios va a restaurar aquellas heridas que aprendimos a esconder. Y para ello me acompaña, como siempre, Inés Freile, una mujer de profunda fe que ha destinado gran parte de su vida aquí en Estados Unidos a brindar apoyo y recursos a comunidades latinas e hispanas. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida una vez más a Restauradas. Caro, gracias por esas palabras tan lindas y sí, realmente mi llamado ha sido a compartir las buenas nuevas de Jesucristo y me emociona mucho. Y gracias por este espacio, gracias por permitirnos compartir esta hermosa conversación que vamos a tener. Gracias a ti, Inés. Y también saludamos a nuestra invitada especial, que por ahí se ve radiante, Constanza Brown. Ella es cristiana, psicóloga clínica, especialista en temas de trauma, identidad y apego. Su pasión es ayudar a entender cómo nuestra historia ha moldeado nuestro corazón y acompañarnos a vivir una transformación real a través de la renovación de la mente. Bienvenida, Constanza, a Restaurada. Es un honor tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias a ambas, es un honor estar acá y feliz de compartir lo que Dios ha ido mostrándome. Así es, entonces vamos a partir para que aprovechemos el tiempo. Damos la bienvenida a quienes nos están escuchando, nos están viendo. Si pueden tomar nota, porque todo lo que salga de aquí va a ser muy edificante. Eso es lo que esperamos, ¿cierto? Y algo que me parece clave, Constanza, de tu trabajo, es que tú dices que aprendemos el amor mucho antes de comprenderlo. Expliquemos un poquito qué significa eso exactamente. Sí, bueno, primero para poder entender la base de eso es recordar de que Dios es un Dios que trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, fuimos creados para vincularnos. Nosotros no estamos creados para estar solos, para vivir en soledad, en aislamiento. Y Él creó la familia justamente para que nosotros aprendiéramos el concepto de amor. Un bebé, nosotros como bebé, no nacemos sabiendo quiénes somos, cuánto valemos, qué es el amor, qué son los límites. Entonces, mucho antes de que nosotros aprendamos el lenguaje, hablar, aprendemos con el cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo, hay que recordar eso también. Entonces es importante recordar que un bebé empieza a sentir el amor, lo experimenta.
mucho antes de comprenderlo. Y esto lo hace a través de respondiendo preguntas de manera muy inconsciente. Cuando lloro, ¿alguien viene a verme? Cuando tengo miedo, ¿alguien me calma? ¿Mis necesidades importan? ¿Existo para alguien? Entonces, su percepción de existencia es a través de la relación con un otro, con los vínculos primarios que generalmente son papá y mamá. Y la teoría del apego confirma esto, ¿verdad? Habla sobre esto, de que nosotros aprendemos el amor a través de miles y miles de experiencias repetitivas que van construyendo nuestro mundo interno. ¿Quién soy? ¿Cómo son los demás? ¿Qué puedo esperar del amor? Y nuestras experiencias, estas experiencias repetitivas también van generando un apego seguro o un apego inseguro de acuerdo a nuestra infancia, ¿verdad? Eh, el apego seguro generalmente deja estas creencias de que yo soy digna de amor, puedo confiar en un otro, yo importo, lo que me pasa a mí importo. Y es una creencia como tan profunda en el ser humano con la que vamos creciendo. Pero muchos de nosotros hemos experimentado una infancia mucho más compleja, más difícil, ¿verdad? Con padres y madres, o una infancia en donde eso no se ha visto eh, satisfecho y generamos un apego más inseguro en donde nuestras creencias generalmente son, tengo que ganarme el amor. El amor ya no es algo incondicional, es algo que yo me lo tengo que ganar. O soy una carga para mis papás, o no soy suficiente, o esta creencia también interna de estoy solo en este mundo, tengo que controlarlo todo. Y de esto se trata de que nosotros generamos una visión del amor mucho antes incluso de aprender a hablar, antes de tener recuerdos conscientes. Pero siempre hay esperanza, con Dios siempre hay esperanza. En otras palabras, podríamos decir que el apego es como una combinación de dependencia y amor. Tenemos esa necesidad innata de vincularnos desde que somos pequeños. O sea, no tiene que ver solo con comida, con protección, ¿cierto? No, para nada. Amar no es lo mismo que experimentar o sentirse amado. Muchas veces yo escucho en sesión, yo amo a mi hijo, yo amo a mi esposo, yo amo a mis padres, o tú como niño, ¿verdad? Pero el amor tiene varias aristas. No es lo mismo que el otro experimente el amor que tú sientes por esa persona, porque sentimos distinto, tenemos distintas necesidades o lo experimentamos de forma distinta. Entonces, cuando vamos creciendo, se nos va formando muchas veces esta disonancia en que tú dices, bueno, pero mis papás me lo dieron todo. Generalmente las mujeres nos referimos, o las personas en general, nos referimos, me dieron comida, me dieron casa, me dieron educación, siempre me llevaron al doctor, me celebraron los cumpleaños. Pero cuando tú empiezas a revisar el vínculo era muy desde esa arista, pero ¿qué pasa? Hubo mucho abandono emocional, pero mi papá comía con nosotros, pero nunca hablaba. Nunca nadie me preguntó cómo me fue en el colegio, cómo me sentía con mis amigos. No tenía a quién contarle mis miedos o a quién contarle mis anhelos, mis sueños. Entonces el amor va mucho más allá de lo material, tiene que ver con preguntarnos qué necesita esta persona en esta etapa de su vida, cómo recibe el amor el otro. Y muy pocas veces nosotros recibimos amor de la manera en la que lo necesitábamos, ¿verdad? Fue muy desde lo material. Mm. Sí, me hace mucho sentido porque si tenemos apego seguro, lo que tú mencionabas de niños, aprendemos a sentir que les importamos a alguien. O sea, eso tiene un valor tremendo, el poder que tienen las palabras, ¿verdad? Que fortalecen nuestro carácter. O sea, es demasiado importante y me imagino también qué pasa cuando no se tuvo ese apego seguro. Se habla de trastornos del apego, pero vamos a ir para allá, ¿ya? Porque veo ahí, Inés,
Que ahora viene esta parte bíblica que tanto nos gusta que tú traes, Inés, porque la Biblia nos enseña de alguna manera que Dios, ¿cierto?, diseña la familia, Constanza lo menciona, como reflejo de su carácter, ¿cierto?, de su cuidado, de su protección, de su amor. Y hay un reconocido pastor estadounidense, Paul Tripp, que suele decir que los padres son instrumentos de gracia, eh, pero no la fuente de gracia, ¿cierto? Ningún padre, por más que intente, va a reflejar exactamente el amor de Dios. Entonces, ¿qué esperanza, Inés, hay para a quienes crecieron con estas carencias afectivas o con heridas profundas? Muchas gracias, Caro. Ay, es una pregunta tan interesante porque hay mucho desconocimiento. Yo ahora que soy abuela, puedo entender tantas cosas que de mamá no pude ver. De mamá, tú sabes, cuando tenemos nuestro primer bebé, no sabemos. La maternidad es una escuela que nos va enseñando cómo tratar a nuestros niños. Es algo innato, es algo innato. Claro que ahora hay muchas maneras en las que se va aprendiendo, ¿no? La tecnología ayuda mucho, pero sí hay un desconocimiento porque nadie sabe cómo ser papá. Nadie sabe cómo ser mamá, no hay un manual. Bueno, hay la Biblia, por supuesto, y a eso me quiero referir, que desde la creación del mundo, desde Génesis, Dios ya da una línea al decir que el hombre se unirá a la mujer y serán uno solo para procrear. Entonces, ahí es cuando entendemos que ese plan era precioso y era perfecto. Entonces, cuando venimos a ver que lastimosamente ese plan perfecto se vio afectado cuando entra el pecado. El pecado nos aleja, el pecado nos hace entrar en lugares que van a interferir con ese plan perfecto. Como padres cometemos muchos errores, la familia se ha visto muy afectada, la ausencia del papá, la ausencia de mamá, hogares donde no hay la pareja ideal para poder criar a los hijos. Entonces, cuando vemos eso, vemos que los niños crecen con carencias de lo que estaban hablando ustedes, la crianza, cómo la crianza se ve afectada. Pero yo quiero ir, después de haber detectado el problema, quiero dar la solución. Y esa solución es hermosa. Es hermosa porque vemos cómo ese Dios que creó todo con tanto amor, que nos creó con tanta dedicación, que hizo todo para nosotros, es un Dios que restaura, es un Dios que levanta, es un Dios que suple. La Biblia dice que Él suple hasta que sobre y abunde. Y no quiere decir solo en lo económico, porque hay veces, hay un dicho que a mí me gusta que dice, es tan pobre que solo dinero tienen. Entonces, el dinero no nos garantiza que vamos a tener todo, porque la parte más importante que es ese apego. Me encanta esa palabra. Antes yo no usaba esa palabra, pero ahora es tan usual el apego, la crianza respetuosa, que es como podemos enfocarnos tanto en los sentimientos que antes no era así. Usted obedecía lo que papá y mamá decía y se acababa. Usted tenía que seguir lo que se le decía y se acabó. Entonces ahora me encanta ver con mi nieta, ¿no? Cómo se le pregunta, ¿por qué lloras? Ya no es cállese, ya no llore. Ahora es, ¿por qué lloras? Por qué estás triste? Sabes que te quiero, ¿no? Sabes cuánto te amo, sabes lo especial que eres, sabes que Dios te creó. Yo aprovecho esas oportunidades cuando ella está triste para demostrarle el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer que somos una creación hermosa, somos una creación, tenemos un papá que nos ama tanto, tenemos, como dice Jeremías 29:11, que me encanta y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Caro, hay esperanza.
Hay esperanza para salir adelante. Hay esperanza para que todas las personas que han crecido en hogares disfuncionales puedan encontrar en Dios una restauración, puedan encontrar esa llenura que necesitamos. Así es que Romanos 8:38 también dice que nada podrá apartarnos del amor del Señor, aunque hayamos cometido lo que hayamos cometido, nada, absolutamente nada. Entonces, cuando yo empiezo a tener estos sentimientos en mi corazón de que hay alguien que me ama incondicionalmente, sin importar lo que yo había hecho, sin importar si me he sentido sola, Él solamente quiere abrazarte y quiere darte algo nuevo, algo hermoso. Entonces, cuando hayas habido estas relaciones difíciles, relaciones que nos han hecho mucho daño, es posible restaurarnos. Yo soy un testimonio de eso. Vengo de un hogar donde hubo alcoholismo, donde hubo violencia doméstica y crecí como muy hacía, a nadie a mí me va a hacer daño, nadie, yo no voy a permitir que me hagan daño como una coraza. Y Dios en su maravillosa creación, perfección, puso a un hombre que me llenó de tanto amor y usó a ese hombre que me demuestre lo que era un papá. Y yo siempre les digo a mis hijos, yo hubiera querido tener un papá así como el que tienen ellos, pero Dios restaura. Dios restaura. Cuando empezamos a ver a Dios como el papá perfecto, viene la sanación a nuestras heridas. Gracias, Inés. En definitiva, siento que cuando más cerca estamos de Dios, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, mayor será nuestro apego y más segura nos vamos a sentir, ¿verdad?, en la vida. Entonces, a propósito de que tú lees un versículo, a mí me trae mucha paz leer Isaías 49:15, que el Señor compara la fidelidad que Él tiene con nosotros con el amor de una madre a su hijo, asegurando que una mujer incluso podría olvidar a su hijo, que pasa, ¿cierto? Pero incluso olvidándolo, el Señor nunca va a olvidar a su pueblo y a sus hijos. Entonces, así de importante es ese apego. Y en ese sentido, Constanza, tú has escuchado muchas historias, ¿cierto?, en tu trabajo como psicóloga. Y por supuesto, no todas tuvimos la misma historia, ¿verdad? Algunas mujeres que nos están escuchando precisamente ahora, como Inés, tuvieron, no sé, algunas experiencias muy distintas con sus padres y sus cuidadores, en donde crecieron en hogares seguros y otras no. Entonces, en psicología se habla de que hay una forma en que nos relacionamos con nuestros padres en la infancia. Esto va a afectar profundamente en cómo nos relacionamos de adultas, ¿cierto? Lo hablábamos en la introducción. Entonces, ¿de qué manera, Constanza, influyen esas primeras relaciones en la forma en que nos relacionamos con otros cuando ya somos adultos? Sí, mira, las primeras relaciones no solo dejan recuerdos, sino que dejan significados. Dejan mensajes. Las experiencias tempranas dejan mensajes en nuestra mente y por eso la palabra habla mucho de lo importante que seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Y también esto se conecta con el versículo que dice que nuestro corazón es más engañoso que cualquier cosa. Pero, y esto conecta con esto, porque cuando nos hieren, cuando somos niños o niñas, llega un rechazo, ¿verdad? O llegan estas carencias emocionales, este abandono físico emocional, la falta de disponibilidad afectiva. Eso se siente primero físicamente y luego esto se transforma en mensajes, en creencias profundas en nuestro corazón, con las que vamos creciendo y con las que llegamos hasta adultas, sintiéndonos, por ejemplo, yo me he dado cuenta en sesión que las mujeres tenemos esta gran creencia profunda de no soy importante. Muchas veces porque no nos escucharon, porque nosotras somos mucho más sensibles, necesitamos hablar. Eso ya está comprobado, nosotras necesitamos hablar para procesar. Y muchas veces no tuvimos con quién hablar, ¿verdad? O vivimos ya directamente en hogares más violentos, violencia física, abusos de todo tipo. Y esa creencia
se transforma como en una telaraña mental. Esa creencia va dejando subcreencias. Y con eso ya dejamos de ver la realidad como es. La interpretamos de acuerdo a esas creencias y no nos damos cuenta porque vamos en piloto automático. Entonces, si yo creo profundamente, inconscientemente, que yo no soy importante, se genera una distorsión en poner límites, dejo de poner límites cuando hay que ponerlos, cómo me relaciono con las parejas, lo que tolero, lo que no tolero, ¿verdad? Y se distorsiona la visión de lo que es el amor. Mi valor empieza a depender de un otro. Y cuando yo creo que mi valor depende de un otro, yo llego a la adultez con ciertas conductas que no son saludables y que las tenemos que sacar a la luz para poder y contrastarlas con la palabra. Entonces, por eso es importante leer la Biblia, saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, para poder confesarlo y transformarlo y intercambiarlo por la verdad de Cristo. Por eso, Connie, tú hablas de cómo Dios diseña el apego, ¿cierto? Como una de las formas, lo hablamos, que aprendemos a recibir y dar amor. Por eso podemos como volver a decir por qué es tan importante, para aquellos que a lo mejor recién están escuchándonos, por qué es tan importante la afirmación, la protección, la aceptación y la seguridad en la formación de nuestra identidad, porque finalmente todo esto lleva a eso, a cómo formamos nuestra identidad. Sí, gracias, Caro, por repetirlo, porque yo a medida que he ido, porque con Dios nunca se termina, ¿verdad? Nunca se termina de saber más, de aprender más, de que hay más revelación, y me he dado cuenta estos últimos meses incluso, de que el amor no es un evento, no es un evento, es algo que se aprende con experiencias repetidas. Entonces, es importante que entendamos que la afirmación, lo que tú decías, la protección, son expresiones de lo que es el amor. Y no podemos proteger a una persona que amamos solo una vez. Ah, no, yo lo defendí en el colegio, o tu papá, no sé, te defendió una vez y con eso estamos. Es algo que es constante, es repetido, es repetitivo para poder sentirlo. El amor se aprende a través de la experiencia repetida. Y yo Y creo un que ejemplo concreto, Constanza, que pudieras darnos respecto a lo que tú dices. Un ejemplo em, práctico. te voy a dar un ejemplo personal de sanidad propia. Yo tuve un encuentro con Dios, un encuentro que en el fondo me hizo ver, y esto le ha pasado a muchas mujeres, porque me he dado cuenta que Dios actúa así, hay cosas que te las revela en el momento, es una vez, ¿verdad? Pasa un evento en donde tú te das cuenta, wow, ¿quién es Dios y quién eres tú? Pero el amor, yo venía justamente con esta creencia de no soy importante, porque tuve una infancia difícil. Y, y el reemplazar eso ha sido un proceso. Ha sido el estar en la presencia de Dios, el buscarlo cada día, el ir una y otra vez, el volver a mi antiguo patrón y volver a Dios, volver a mi antiguo patrón y volver a Dios. Y a medida que yo he ido siendo sanada en su presencia y experimentar su amor en vez del rechazo cuando me he equivocado o he pecado, es ahí donde uno es transformado, es a los pies de Cristo, donde tú dices, wow, esto es el amor, donde tú dices, nada me va a separar, nada me va a separar del amor de Dios. Es ahí donde tú vas conociendo la magnitud, la inmensidad de lo que es el amor y vas sanando y te vas dando cuenta de que lo otro, todo lo otro, no tiene ningún peso, pero es a través de ese ir y venir, ir y venir, ir y venir, donde te vas enamorando y vas sanando. Escuché por ahí un pastor que decía lo que los psicólogos llaman apego, la Biblia lo llama fe. Por eso el Evangelio es la invitación de alguna manera a tener una relación íntima, ¿verdad?, con Dios de manera intencional. Y por eso, Inés, quiero que hablemos un poquito de este Salmo 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
¿Qué nos enseña este versículo, Inés, acerca del amor hacia quienes vivieron abandono o rechazo? ¿Sabes, Caro, que es interesante descubrir que el ser humano fue diseñado para vivir en comunidad? Somos seres sociales donde tenemos que tener este círculo de seguridad, ¿no? Padres, hermanos, tíos, abuelos, una familia. O sea, el diseño perfecto es la familia. La familia donde proveerá todo ese ambiente de paz, de seguridad, ¿no? Eso es lo ideal. Ahora, estas situaciones de abandono y rechazo crean algo disfuncional, ¿no? Donde donde las personas como ustedes ya dijeron, vamos criándonos con vacíos, con sentimientos que no nos validan. Pero algo que es muy importante definir es lo que dice la palabra de Dios. Si tú nunca has leído la palabra de Dios y dices, ¿en serio ahí va a haber algo que me pueda ayudar en esto? Definitivamente que sí, porque recuerda que la Biblia es un manual de instrucciones donde te va diciendo, te va dando tips, podemos decir. Te va dando tips donde te animan a seguir adelante. Te dice, este Salmo 27 se llama Jehová es mi luz y mi salvación. Y habla mucho acerca de que Jehová es tu fortaleza, es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me voy a atemorizar? Imagínate eso. O sea, que el conocer a Dios te lleva a un nivel donde no vas a tener temor, porque tu confianza, tu fe, tu credibilidad está basada en Dios, en aquel que te creó, en aquel que te diseñó. Porque el diseño de Dios es perfecto. Él nunca se equivoca. Lo que nos equivocamos somos nosotros en tomar decisiones, en dirigir nuestro camino fuera del plan que Él tiene. Entonces, muchas veces el cuidado de Dios se sale de nuestro entendimiento. Como decía Constanza, él te va actuando de una manera que a veces no nos damos cuenta y pensamos que es coincidencia, casualidad, suerte. Pero no nos damos cuenta y no le damos el valor que Él tiene, que ese diseño perfecto con el que Dios nos creó está ahí esperando a que tú lo reconozcas. Entonces, este salmo nos ayuda a entender la magnitud de papá, de Dios que tenemos. Un Dios que no te falla, un Dios que no te defrauda, un Dios que está ahí 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, Él no descansa. Entonces, cuando tú empiezas a conocer a ese Dios, al amor verdadero de ese Dios que te creó, ese abandono, ese rechazo es sanado, desaparece. Y no quiere decir que te vas a olvidar de eso. Quizás te acuerdas como somos nosotros, Constancia, la que acabé de oír que dijo, tuve una niñez difícil. ¿Somos capaces de reconocer eso? Pero estamos en gozo. Ha sido sanado. Nos da la oportunidad de poder hablar de eso sin dolor, sino para ayudar a otras personas que están pasando por esa situación, para que puedan alcanzar lo que nosotros, gracias a la misericordia del Señor, porque no ha sido por nosotros, es por su gracia. Gracia que es un regalo inmerecido, que Jesús pagó el precio en esa cruz, siendo inocente por completo, para salvarme, para darme gozo, para darme una vida eterna. Entonces, cuando tú quieres sanar tu dolor de abandono, Dios está listo para abrazarte y decirte, mi niña, mi hijita linda, es que sabes cuánto te amo. No tienes idea cómo yo te amo. Si el amor humano a ti te ha hecho falta, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no tenemos idea de la magnitud de la grandeza de su amor, está esperando por ti. Está esperando por medio del Espíritu Santo actuar. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Y el Espíritu Santo actúa cuando tú
clamas. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es cierto. Ese amor, esa clase de amor, sana toda herida. Vamos a hablar de esa sanación más adelante, pero me parece tan potente, ¿cierto? Tan poderosas esas palabras. De alguna manera, ese salmo destaca el amor incondicional, como tú dices, Inés, que Dios nos tiene, aún en situaciones de abandono o desamparo. Dios siempre está ahí para protegernos y cuidarnos. Quiero volver contigo, Constanza, y decirte que me encanta cómo conectas tú este tema como de la ciencia y la salud mental con la espiritualidad. Siento que algunos no pueden no entenderlo, pero cada vez me hace más sentido. Constanza, cómo conectas esos dos mundos, ¿verdad? Eh, Parte de tu trabajo, Connie, que me parece súper interesante, hablas de que muchas personas crecieron en edad, ¿cierto? Pero no necesariamente, y esto es importante, en madurez emocional. Entonces, ¿qué define realmente a un adulto emocionalmente maduro? Gracias, Caro. Mira, primero decir que a veces los cristianos le tenemos mucho miedo a la ciencia, pero la ciencia confirma lo que Dios ya dijo. Así que no hay que temer, porque la neurociencia hoy día es lo que está escrito en la Biblia y lo confirma, y eso es hermoso de ver, ¿verdad? Ha sido para mí hermoso poder estudiarlo con la palabra detrás y decir, wow, Señor, cómo creaste nuestro cerebro, y es hermoso. Y con respecto a lo de la edad, sí, hoy día crecer físicamente no significa madurar emocionalmente ni psicológicamente. Y uno de los mayores signos de madurez emocional tiene que ver con la autorregulación. Un cerebro de un niño es 100% emocional. Siente rabia, explota, ¿verdad? Las pataletas, las famosas pataletas. ¿Sí o no? A todas nos ha pasado. Siente pena, va a llorar, se cae, llora. Es emoción, reacción. Y el adulto, a medida que uno va creciendo, eh, nuestros vínculos primarios deberían ir enseñándonos a autorregularnos. El problema es que hay muchos adultos que no saben autorregularse y reaccionan como un niño cuando se enojan, cuando se frustran. Entonces, uno de los mayores signos de madurez es: yo siento algo, una emoción, la proceso y de ahí reacciono. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre un cerebro de un niño o niña a un cerebro adulto. Otra gran diferencia es la responsabilidad. Un niño siempre va a culpar a un otro. No, es que él me pegó, entonces yo le pegué. La profe no me enseñó, entonces yo por eso hice eso, ¿verdad? Siempre están culpando al otro, y uno tiene que ir enseñándoles de que no. Hay partes en las que tú fuiste responsable, 100%, y otras que no tanto. Un adulto maduro asume su parte, asume su responsabilidad, y además aprende de sus errores. Eh, Otra diferencia importante entre un cerebro de un niño y un cerebro con madurez emocional de un adulto es la necesidad de aprobación. Un niño siempre va a hacer lo que hace para ser aprobado, para que lo miren, para que lo admiren. Mamá, mírame, 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 ¿verdad? Un adulto no, un adulto ya debería hacer las cosas porque sabe quién es. Yo agradezco la aprobación, pero no me define esa aprobación. Yo hago porque ya soy, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué hacen las heridas? ¿Qué hacen los traumas, las infancias difíciles? Es que nos dejan congelados, nos dejan en un cerebro infantil. Entonces seguimos reaccionando desde la herida y no desde la adultez, seguimos reaccionando como niños. Pero todo esto puede cambiar. Como decía Inés, la buena noticia es que sí podemos ser transformados y, y podemos madurar aún así con todas estas heridas que hemos tenido. El tema es dejar de reprimir. Un grave error que hemos cometido muchas veces en la iglesia, que a todos nos ha pasado, es que por aparentar una conducta intachable, reprimimos.
reprimimos el dolor, reprimimos la tristeza, reprimimos las depresiones. A veces sentimos hasta culpa y vergüenza por tener depresión. No, Dios quiere que nosotros, dice, la verdad te hace libre. Y en estos casos también te hace libre. Procesar con el dolor. Entonces la madurez tiene que ver un poco con reconocer, con ser auténticos, con decir, estoy pasando por tal y tal cosa, oren por mí. Tiene que ver un poco Mucho con que ver, eso, ¿verdad? mucho que Reconocer, ver, con ser auténtico. reconocer, hacerme responsable también de lo que estoy viviendo y reconocer la realidad de mi corazón. Dios jamás va a trabajar con nuestro falso yo, con nuestra imagen linda que nos ponemos, que somos perfectas o que somos la imagen, yo a veces digo, el domingo en la iglesia a veces, perdón lo que voy a decir, pero parece un club social. Todos nos vemos lindos, hermosos, ¿verdad? Besito para allá, besito para acá, ayudo, sirvo. Pero después llegamos en la semana y lo que yo tengo que escuchar en sesión es terrible. Las realidades de lo que vivimos las mujeres y los hombres y las personas en general hoy día es terrible. Y la iglesia debería ser el lugar donde uno va Así es. a A llevar derramar. esas heridas y esas cargas justamente a un lugar seguro. Exacto. Y tener a alguien que te escuche, que no te juzgue, que realmente tú puedas ser tú y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto o estoy haciendo esto que es horrible y no sé cómo salir de acá. Deberíamos tener esa posibilidad. Hay que orar mucho para eso porque escuché por ahí, hay gente que dice, la iglesia es, la gente que va a la iglesia, gente que está enferma de alguna manera. Es Entonces un busca, hospital. Ujú. claro, la gente da por hecho que los que vamos a la iglesia estamos bien y no es así. Creo que el primer paso es reconocer. Me encanta eso, hacerse cargo, reconocer, asumir. Y conectado con eso, Connie, hay algo que nos decimos todo el tiempo. Yo soy así, siempre he actuado de la misma manera, siempre he reaccionado así, como que si eso estuviera bien y fuera parte de nosotros. Entonces, ¿cómo distinguimos entre decir eso, que es parte de nuestra personalidad, y realmente los patrones que nos hacen responder de esa manera? ¿Qué hay detrás de eso? Sí, hay que distinguir que, a ver, nosotros nacemos con un temperamento, ¿ya? Extrovertidos, introvertidos, más sensibles, no todos somos iguales. Dios hizo una variedad sin fin de personas y con temperamentos distintos. Pero otra cosa muy distinta es que muchas veces nosotros confundimos nuestra personalidad con estrategias que aprendimos en la infancia para adaptarnos a la realidad en la que estábamos. Entonces, por ejemplo, llega una mujer y me dice, ¿sabes qué, Connie? Yo soy fría. Yo no me gusta el contacto físico, no me gusta hablar de mí y mi marido me reclama porque yo soy súper fría. Ok, revisemos, vamos, observemos qué pasa, cómo fue tu infancia y ahí te vas dando cuenta que de niña esta persona cada vez que expresaba sus emociones, que quería buscar a su papá o a su mamá porque algo le pasaba, era profundamente criticada o ignorada, exactamente, o de frentón rechazada. Yo he escuchado historias de mujeres muy rechazadas por su madre, increíblemente rechazos así increíbles. Entonces, obviamente que te transformas en una persona fría, pero esa no es tu personalidad. Eso es una estrategia que tú construiste para poder sobrevivir a eso. Porque uno siempre va a priorizar el vínculo. Uno de niña da lo mismo que me hagan daño, da lo mismo que me rechacen, yo voy a continuar queriendo tener ese vínculo, voy a querer continuar queriendo estar con mi mamá o mi papá. O por ejemplo, no, es que bueno, yo soy un poco controladora, pero es que a mí me gusta todo así, ¿verdad? Las mujeres luchamos mucho con eso. Me gusta todo ordenado, todo acá, todo a la hora. Ok, cuando empiezas a revisar eso, también te das cuenta de que esa mujer vivió en un ambiente caótico y que su única forma de sentir un poco de calma, de esa ansiedad, de esa agresividad en la que estaba inmersa, era controlando comida, el orden, los horarios. Eso calmaba su ansiedad. El físico también nos pasa mucho, ¿verdad? Entonces la pregunta no es, ¿así soy yo? Es,
La pregunta es, ¿cuándo aprendí que esta era la única forma de sobrevivir? Porque nuestro cerebro ama lo conocido. Dios nos creó para poder estar en un lugar seguro, que amáramos o nos sintiéramos más seguros en lo conocido, pero muchas veces lo conocido es dañino, lamentablemente, porque crecimos en un hogar así. Entonces, nuestro claro, y nuestro cerebro es como un sendero, ¿ya? Es como un sendero en un bosque. Entonces, si tú repetitivamente durante 30 o 40 años caminaste siempre por ese mismo sendero, por esa misma red neuronal, el sendero está completamente marcado. Entonces, automáticamente tú te vas a ese sendero cerebralmente. Lo hermoso es que Dios creó la neuroplasticidad. Entonces, cuando tú pasas tiempo con Él y su palabra, repetitivamente vas creando nuevos senderos. Y eso es, se ve hoy día, se sabe que es, la ciencia lo comprueba. Vas Y no hay creando edad, nuevas no hay una redes. edad. Y lo más hermoso es que esos antiguos senderos, esas antiguas conductas van muriendo. Por eso te digo, no hay una edad, porque mi mamá me dice, no, yo ya estoy vieja, yo ya no voy a cambiar. No, No, mamá, sí, no, voy la a cambiar. neuroplasticidad hoy día se sabe que es hasta que te mueras. Nuestro proceso de santificación es hasta el último día. El Y amor de nunca Dios vamos es a dejar de infinito. crecer. Ni madurar. Oye, Madura. Inés, a propósito, lo que describe Connie me recuerda que esto no es solo un tema psicológico, ¿cierto? Es un tema espiritual. Y Efesios 4 habla mucho de esto de crecer y madurar en Cristo. Y también hay un teólogo que decía, David Paulson, que la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma. Entonces quiero preguntarte, Inés, ¿cómo se relaciona esta madurez emocional de la que hablamos con la madurez espiritual? Se relaciona increíblemente. Bueno, voy a aumentar un poquito de lo que dijo Connie, porque en realidad que ella dio una explicación maravillosa. Y para las que nunca han abierto una Biblia o han leído una Biblia, yo les animo a que lean Efesios. Es un libro hermoso donde nos da tal cantidad de dirección acerca de lo que debemos hacer para tener una vida espiritual y llegar a esa madurez espiritual. Es un proceso, o sea, esto no va a ser de la noche al día o del día a la noche. Esto es un proceso donde Dios va obrando y nos ayuda a crecer, crecer. Como dijeron ustedes, no es cuestión de edad, es cuestión de tu mente, cuerpo y espíritu, de que las tres cosas se alineen. Em, Pablo en Efesios nos habla de sus experiencias. ¿Cuántas hemos aprendido de las experiencias de otros? ¿Cuántas? ¿Cuántas nos hemos dado? Escuchamos que alguien cuenta un testimonio y nos toca y dices, oh no, si ella pudo, yo también. Bueno, esto es Efesios. Pablo nos cuenta todo lo que él tuvo que pasar para llegar a ese nivel donde él estuvo. Sirvió, batalló, se enfrentó. Fue tan difícil, pero había un motor que no le dejaba caerse. En su madurez espiritual, él pudo amoldear su madurez emocional, porque todos somos emociones, todos tenemos emociones. Y es muy difícil cuando actuamos solo por emoción y a lo espiritual le dejamos a un ladito. Jamás. Fuimos creados para tener un equilibrio, tanto en la mente, vuelvo y digo, cuerpo, alma y espíritu. Los tres tienen que alinearse. ¿Tú quieres ser exitoso, exitosa? Necesitas alinear todo. Entonces, Efesios habla de algo que es tan importante y ahí vemos nuestra madurez, tanto emocional como nuestra madurez espiritual.
Dice, nos anima a vivir soportándonos los unos con los otros con amor. A ver, Nuevamente el ¿sí o amor no? aparece. Efesios 4:4-2. Nos habla del amor que excede todo conocimiento. Es decir, esa clase de amor donde no se puede explicar. No se puede explicar. Pero somos capaces de dar. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una madurez emocional. Porque ya pasamos por la prueba, pasamos por situaciones difíciles. Ok, ¿qué viene después? ¿Me quiero quedar en esa inmadurez emocional? ¿Quiero seguir sufriendo? ¿Quiero seguir torturándome? Tienes del otro lado donde el Señor te ofrece una madurez espiritual. ¿Cómo? Conociendo de su palabra, conociéndole a Él. Que espiritualmente hay algo dentro de ti que aflora, que te ayuda, que te impulsa. Hay veces que yo personalmente quiero sentirme mal. Quiero sentirme dolida porque no me reconocieron mis sentimientos. Entonces yo quiero hundirme en el vacío. Pero hay algo dentro de mí que yo estoy segura que es del Espíritu Santo, que no me deja. Me dice, a ver, levántese, siga, que aquí hay mucho por hacer. Tiene mucho por disfrutar en la vida. Hay cosas que están esperando por ti. Te están esperando. Así es que no pierda el tiempo. Siga. Entonces, cuando nosotros vemos que esto va de la mano, cuando empiezas a identificar que fuiste creada para tantas cosas, tu vida empieza a tomar otro sentido. Viene ya esa madurez en todo sentido y empiezas a darte cuenta que Dios te ama tanto. Volvemos a ese amor. Es que ese amor ese amor toca todos los espacios. Toca. O sea, ese amor no se puede esconder en ningún lado porque tiene que ser visible. Entonces, cuando Corintios 5:17 nos dice, por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. ¿Se imaginan? No tener dolor. Sí, problemas, dificultades, porque sí, siempre vamos a tener. Pero lo hermoso es cómo voy a enfrentar ese problema. Entonces, mire lo que dice, lo viejo ha pasado, mira, todo ha sido hecho nuevo. Tú eres nuevo, eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque eres maduro, maduro en conocimiento, maduro emocionalmente y maduro espiritualmente. Has logrado alcanzar ese punto máximo donde tú, junto con Dios, porque no vas a ser tú solo, junto con Dios irán de la mano. Y cada vez que tú tengas una situación que no sabes cómo solucionar, vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento porque tú clamarás a Dios y le pedirás su pronto auxilio y su fortaleza. Y Él estará ahí para ayudar. Sí, completamente de acuerdo. Siento que de alguna manera la madurez espiritual en lo personal ha sido tener ese deseo de una conexión profunda y mayor con Dios, y eso me lo ha dado la oración, y tener un espacio para leer la Biblia, pero sagrado, como un hábito. Tener un lugar y leer me ha dado una paz que antes no tenía. Entonces, invito a todas las que nos están oyendo, escuchando, acérquense. Algunas tienen el privilegio de ir a terapia en Chile. A propósito de que Constanza es chilena, no todos tienen acceso, lamentablemente es así, pero hay forma, hay forma. Está la terapia que ayuda mucho, y también está, acérquense, es gratis, la Biblia, empiecen a leerle, lo que no entienden, pregunten, está la tecnología, están los pastores. Eh, Vamos a ir avanzando porque el tiempo se nos está como muy encima, y quiero hablar un poquito brevemente de la regulación emocional a propósito de lo que estamos diciendo de esta transformación, ¿cierto, Constanza, de la mente? ¿Cuál es la diferencia entre sentir una emoción y ser gobernada por esa emoción? Sí, mira, lo primero es entender, hay un descubrimiento hermoso que a mí me voló la cabeza y que lo quiero compartir, que se descubrió que la respuesta, la emoción es nuestra reacción a un estímulo externo, ¿ya? Y esa respuesta fisiológica hoy se sabe que dura entre 1 minuto y 1 minuto y medio.
O sea, una emoción en el cuerpo dura 90 segundos. Si esa emoción, pero es increíble porque a veces estamos una semana con la misma emoción, esa emoción crece y solo dura por cómo alimentaste la emoción con lo cognitivo, o sea, con tus pensamientos. Entonces, la respuesta fisiológica de las emociones dura 90 segundos y si dura más que eso es porque se alimentó a través de los pensamientos. Y eso hace que seamos gobernados por ella. La diferencia es que yo, cuando siento algo, no tomo eso como una verdad. Cuando yo soy gobernado por una emoción es porque yo digo lo que yo siento es verdad. Y las emociones son mensajeras de que nos invitan a revisar qué es lo que está pasando conmigo. ¿Por qué se me dispara esta emoción? Es una invitación que Dios nos hace para mirar hacia adentro. Yo siento, ¿verdad? Siento el estímulo, alguien me miró raro, no me gustó cómo me miró la hermana en la iglesia o me dijeron algo, ¿verdad? Y siento rabia, pena o miedo. Y lo que yo tengo que hacer es pensar en lo que estoy pensando, no en pensar y alimentar la emoción, sino que yo pienso en cómo estoy interpretando lo que estoy sintiendo. Y de ahí elijo, bueno, ¿qué hago ahora con lo que siento? ¿Verdad? Entonces sentir miedo sentir miedo no significa necesariamente que yo estoy en peligro. El cerebro no sabe distinguir entre lo que yo imagino y lo que es real. Eso es muy importante que los cristianos lo tengamos en claro. Porque lo que pensamos importa y mucho, nuestro sistema de creencias importa y mucho. Sentir que no valgo no significa que no valgo. Hay una mentira detrás, hay un pensamiento, hay un discurso interno que yo me estoy diciendo, que yo me estoy repitiendo, que hago que eso sea verdad, pero no necesariamente es verdad. Y acá quiero hablar algo de que Dios nos regaló que se llama la metacognición. La metacognición es un regalo de Dios y es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para revisar nuestros pensamientos en tiempo real. O sea, yo mientras estoy pensando, puedo estar pensando en lo que estoy pensando. Entonces yo tengo la capacidad, cuando Él dice, lleva en cautivo todo pensamiento a Él, yo lo puedo hacer en tiempo real. Entonces yo puedo agarrar este pensamiento, sacarlo y mirarlo, ponerlo frente a mí y lo puedo observar y lo puedo cuestionar. Bueno, a ver, ¿qué porcentaje de lo que yo estoy pensando, qué porcentaje de evidencia de lo que yo estoy pensando es real? Por ejemplo, una persona me cae mal y cada vez que la veo, yo me cae mal porque yo sé que a ella no le caigo mal. El pensamiento es, yo sé que a ella yo le caigo mal. Yo tomo ese pensamiento y lo puedo cuestionar y puedo decir, bueno, ¿de dónde viene esta conclusión? ¿Qué evidencias tengo yo para llegar a esa conclusión? Y es ahí donde yo tengo que llevar cautivo. Yo pongo a los pies de Dios y lo confronto con la verdad de Cristo, ese pensamiento. Y para eso necesitamos conocer su palabra, necesitamos Amén. conocer el carácter Ujú. de Dios. Los Así es. fariseos se sabían la Biblia de memoria. Tenemos que recordar esto. Los fariseos se Perdón. sabían la Ah, Biblia de claro. memoria, pero no fueron transformados. No, ellos mismos La lo veían como admiten. ley. Conocemos la ley, pero no la entendemos. Lo decía Pablo. Nunca la entendí, me la sabía de memoria, como muchas veces recitamos versículos de memoria, pero no entendemos Y aquí viene realmente la lo que revelación, aquí viene la significa. revelación, porque ellos usaban la palabra para medir la conducta en los otros. Nosotros tenemos que usar la palabra para que se nos sea revelada a nosotros. Esa es la gran diferencia. Yo no puedo estar, y acá viene lo otro, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el mío. La palabra es para que nos sea revelado, para que nuestro corazón y nuestra mente sea transformada.
y para que sepamos distinguir la verdad de la mentira y sepamos distinguir lo bueno de lo malo y conocer el amor de Dios. Pero cuando la leemos de una manera como ajena, como distante, no es revelada a través del Espíritu Santo, porque muchas personas creen en Dios, pero no conocen a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es a través del Espíritu Santo, tiene que ser revelada, tiene que haber, tiene que bajar la palabra de aquí a aquí, tiene que haber un día. Y eso no lo hacemos nosotros leyendo 50 veces al día. No, muchas veces podemos tener unos devocionales que son información nomás, no es revelación. Y es ahí Hay que donde hay vivir, hay revelación. que vivir la palabra. Es que Sí, eso es es. que sentir es inevitable, pero regular, ¿cierto? Es la habilidad, en el fondo yo creo que se fortalece con la práctica, ¿verdad? Y con este nivel de conciencia un poquito más elevado y pequeñas decisiones diarias como lo que estamos hablando de leer y entregarte y todo. Inés, quiero traer un ejemplo que me da mucha paz y espero que aquellos que nos estén escuchando y ustedes mismos también, que está en los evangelios, porque Jesús, ¿qué más importante? Jesús sintió, a propósito de las emociones, tristeza, dolor, angustia, pero no fue ajeno, ¿cierto?, a esas emociones. Pero aquí viene la diferencia, nunca fue controlado por esas emociones. Entonces, ¿qué podemos aprender de su ejemplo, Inés, para las que sienten que sus emociones las manejan a ella y no al revés? Gracias por darme el ejemplo de Jesús. Me encanta porque en realidad que Él me inspira a enfrentar cualquier situación. Y estoy tan segura que cuando Jesús vino a esta tierra y cuando ya Él empezó su ministerio, se confrontó con situaciones difíciles, juicio, persecución, crítica, la gente no le veía bien, él rompió todo estatuto, él rompió no la ley, pero sí acercarse a las mujeres, por ejemplo. Pero eso vamos a hablar más adelante. Pero tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él describe que Jesús cuando tenía que tomar una decisión, enseguida iba a orar, se retiraba, dice la palabra, se retiraba a orar. O sea, que esa conexión con el Señor es la fuente de vida. Es una fuente que nos enriquece, que nos ayuda a tener ese discernimiento, sabiduría que es tan necesario en nuestro diario vivir, cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que estoy sintiéndome con emociones a flor de piel y no sé qué hacer, descubrí algo, me dijeron algo y no tengo idea qué hacer. Jesús iba al Padre a recibir consuelo, a recibir guía, a recibir amor. Vuelvo al amor. Todo es el amor. Pero entonces, todo es el amor. Entonces, tú eres el hijo del Padre y tú puedes hacer lo mismo. Corre. Cuando ves de lo que estábamos hablando hace un ratito, qué interesante esto de las emociones, las sensaciones, todo eso que es algo diario, que lo tenemos todo el tiempo. Y también es importante reconocer ese ataque de alguien que no quiere que te acerques al Señor, ese ataque continuo que conoce tus debilidades y que está ahí acechándote y diciéndote, es que eres tan malo. Eres tan mala, eres tan imperfecto. Te dice todo lo que tú no quieres oír. Pues vamos a ir en contra de eso y vamos a darle el sitio, la prioridad al que se lo merece. La mente vuela, la mente se dispara. Yo me acuerdo, antes de conocer al Señor, me hacía unas historias en mi mente, no, de película. Y cómo me agobiaba, cómo me quitaba mi paz, porque yo pensaba, es que va a pasar esto, va a pasar el otro, y después va a pasar, o sea, no. Cuando nosotros entendemos que Jesús pasó por todo eso, pasó por pruebas tan difíciles, imagínense ir al desierto 40 días sin, sin ayunando y el ataque de Satanás era tan fuerte y él lo resistió de una manera tan hábil porque él conocía la palabra, porque él sabía.
Y entonces a él reprendió y salió victorioso. Claro, era Jesús, pero pasó por las mismas situaciones. Lloró, le dio iras. Acuérdense cuando va al templo y ve todo lo en que se había convertido el templo, botó las mesas, se enojó. Pero todo eso era ese momento. Porque yo me imagino que después que hizo todo eso, regresó donde el papá y le dijo, papá, ¿viste todo lo que han hecho? ¿Qué hacemos? Busquemos una solución. Y enseguida el padre estuvo ahí, dándole la discernimiento, la sabiduría para seguir adelante. Una cosa que es muy difícil es hacerlo solo, sola. No vas a poder. No vas a poder porque tus fuerzas tienen límite. Pero ¿sabes qué? Yo te animo a que la próxima vez que tú quieras tomar una decisión, que te sientes agobiado, que te sientes triste, que te sientes impotente, clama al Padre. Clama al Padre. Él está ahí dispuesto. Lee Mateo 6 del 9 al 15. Es el modelo de oración del Padre Nuestro. Y es una oración tan completa porque abarca todo. Pedir perdón, decir que necesito ayuda, que no me descuides, que me acompañes. Todas esas cosas que están ahí detalladas es una intercesión para el Padre. Y entonces cuando tú haces esta oración, pero no por hacerla, sino fijándote en lo que estás pidiendo, empieza a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento a tu corazón y permites que Dios tome el control de absolutamente todo. Así es como debe ser, ¿cierto? Que sea su voluntad. Nos cuesta a veces entender eso. Y a propósito, Constanza, quiero volver contigo brevemente a tu trabajo, me ha volado la cabeza toda la información y todo lo que haces. Es que dices una frase que me hizo pensar mucho, que tiene que ver con que lo que hoy parece personalidad, muchas veces comenzó como supervivencia. Explícanos un poquito qué significa eso, Connie. Sí, te puedo dar el ejemplo mío. O sea, yo siempre me caractericé, y esto espero que muchas mujeres puede que se sientan identificadas. Yo era una persona muy intuitiva. Yo entraba a un lugar y podía leer como el ambiente, las caras, si alguien levantaba una ceja, yo inmediatamente sentía como ya esta persona está enojada o se siente así. Era muy buena para leer las emociones del ambiente. Siempre era una persona que estaba disponible a pesar de si yo estuviera cansada, no cansada, daba lo mismo. Muy buena escuchando, me adaptaba, ¿verdad? A cualquier ambiente, daba lo mismo. Y por fuera parecía una mujer muy, muy chistosa, muy segura. Y con el tiempo, a medida que Dios me fue revelando y fui sanando y después Dios me llevó por este camino, ¿verdad? De la psicoterapia, me di cuenta que varias de esas características venían de la supervivencia. Mi intuición nació porque yo tuve que estar muy alerta constantemente. Siempre estuve con mi sistema nervioso alerta, tenía que estar pendiente en mi niñez del ambiente porque cualquier cosa podía pasar en cualquier momento, ¿verdad? Esto de decir que sí, a pesar de que yo muchas veces quería decir que no, también nacieron de ahí, de este ambiente en donde mis necesidades no fueron escuchadas, entonces mejor me callo y escucho las tuyas. Tus necesidades siempre van a ser más importantes que las mías. ¿Verdad? Y eso es supervivencia, eso no es personalidad. Y Dios te quiere llevar a la libertad. Entonces, la pregunta es, ¿estoy viviendo desde la libertad o desde la supervivencia? ¿Estoy viviendo y tomando decisiones desde el miedo o desde el amor? Cuando tú sabes que eres amada, tú puedes estar sirviendo en la iglesia desde el miedo, desde la necesidad, desde la carencia o desde el amor. Es muy distinto, eso trae libertad. El amor va de la mano con los límites y con los estándares. El amor tiene un estándar y unos límites enormes. Lo vemos en Jesús, como decía Inés también, ¿verdad? Yo puedo estar escuchando y poniéndome siempre a disposición de los demás, más allá de cómo yo esté o lo que yo necesite desde el miedo y no desde el amor.
O esta cosa de ser fuerte también es desde el miedo. ¿Por qué necesito ser tan fuerte siempre? ¿Por qué no puedo darle el control en algunas cosas a mi esposo, por ejemplo? Muchas mujeres nos pasa. Entonces, para ver si entendí, la supervivencia tiene que ver un poco como un mecanismo de defensa ante mis Pues son inseguridades. estrategias aprendidas, que es lo que hablábamos anteriormente, son estrategias aprendidas que fueron muy inteligentes, Dios nos creó muy inteligentes para poder nosotros sobrevivir a ambientes adversos, a abuso, porque si no estaríamos todos muertos en el fondo, con el dolor, ¿verdad? El dolor emocional genera dolores físicos, eso es real, y enfermedades, eso es así. Entonces, la única manera muchas veces es de tener estrategias para poder sobrevivir. Entonces, por eso, y vuelvo al versículo, nuestro corazón es más engañoso de que todas las cosas, porque cuando estamos en piloto automático, siempre mirando al otro y no mirándonos a nosotros mismos, eh, no nos damos cuenta que muchas cosas de las que hacemos no las hacemos desde el amor, las hacemos desde la carencia o desde el miedo, Sí, incluso en la crianza de nuestros hijos. sí, eso te iba a decir, uno puede repetir, lamentablemente, desafortunadamente, si no lo tienes claro esto. Por eso este podcast es tan importante, mujeres, apunten, revísenlo, escúchenlo de nuevo. Lo que está diciendo Constanza Inés es muy importante porque muchas mujeres se ven reflejadas en patrones como necesidad de aprobación, dificultad para poner límites, lo que tú dices, y esconder esas propias necesidades, sobrecargándose de responsabilidades, y esto me toca mucho a mí, evitando conflictos. Entonces, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo se desarrollan estas conductas y en la práctica qué podemos hacer, Connie? Eh, bueno, siempre es importante tener claro qué es lo que podemos hacer prácticamente. Yo siempre digo que ser verdaderos con nosotros, o sea, empezar a mirarnos a nosotros mismos y ir a la realidad, ¿verdad? De lo que realmente, cómo estamos, preguntarte, bueno, ¿qué tanto de lo que yo soy hoy día, de lo que yo digo que soy, viene de la supervivencia y qué tanto viene desde el amor? Es importante pasar tiempo además con el Señor para que se nos sea revelado lo que hay en nuestro corazón. Eso es fundamental. Y yo creo que el Señor sí te dice, el Señor te dice, te corrige y te dice, a ver, esto no viene de mí, porque en realidad cuando tú empiezas a tener esa relación con Cristo, Él te revela situaciones, o sea, empiezas a sentir algo dentro de ti que te dice, no, eso está mal. Y eso es muy importante, reconocer en lo que estamos mal, porque no somos perfectos, pretendemos ser perfectos, pero queremos ser perfectos en la iglesia, y la iglesia es el lugar donde podemos ir y decir, no me siento bien, auxilio, necesito ayuda. Y reconocer, es que qué dolor que tengo por esta situación, qué dolor, por más que oro, por más que, pero tengo dolor. Y ahí es cuando el padre dice, ok, está bien, voy a actuar, porque lo reconociste y lo aceptaste. Y no está mal. Al contrario, eso abrió una puerta para que Dios tome el control de todo. Y eso te quería preguntar precisamente, Inés, porque lo vemos en la escritura, en el Salmo 32, nos muestra que David sufrió profundamente por heridas que había en su corazón, pero que él escondía. Entonces, ¿por qué la sanidad comienza cuando dejamos de escondernos delante de Dios, Inés? ¿Sabes que en realidad este Salmo 32 es hermoso también? Porque Como cómo todos los nos salmos. habla de de acercarnos, ¿no? De reconocer. Qué importante es eso, reconocer mis fallas, reconocer que no puedo sola. O sea, por más que quiero aparentar que todo esté bien, hay algo adentro de mí que dice, necesitas hacer algo más, necesitas ser más sabia, necesitas
abrir esa puerta que la has mantenido cerrada por tanto tiempo y no quieres que nadie toque. No quieres que nadie entre ahí porque hay algo que te toca tanto y pretendes que nadie sepa. Te digo una cosa, Dios sabe. Dios sabe. Porque Dios nos conoce. Somos tan transparentes para Él. A Él no le podemos esconder nada. Él ya sabe lo que va a pasar mañana. Él ya sabe qué situaciones vas a vivir mañana. Entonces, ¿cómo no ir donde Él y decirle, auxilio, necesito ayuda, ven, quédate conmigo, me siento tan sola, me siento Apego. tan apego, me siento tan abandonada, la soledad, ¿no? Que habíamos estado hablando también, tantas circunstancias. Y yo te cuento el día de hoy que Dios las conoce. Ni siquiera tú mismo te conoces tanto como Dios te conoce. Otra cosa tan importante es que nadie en este mundo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus hijos, ni tu marido, te ama como Dios te ama. Nadie. Porque no tenemos la capacidad mental, emocional de entender ese amor. Es un amor que va fuera de todo lo establecido. Entonces, cuando nosotros vamos y abrimos nuestro corazón y le pedimos, le decimos, Señor, ¿sabes cómo estoy? David, ¿no? Volvamos al Salmo 32. David viene con un corazón roto, con un corazón desbastado. Y tomemos en cuenta que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre viene hecho pedazos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era lo que le acercaba a David donde el Señor? Que en sus momentos, cuando él estaba bien, danzaba, celebraba, cantaba, le alababa al Señor de una manera maravillosa. Pero eso no quitaba que había situaciones difíciles. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer eso, que así yo le sirva al Señor, me congrego, tengo una relación con Él, va a haber situaciones difíciles. Pero tenemos que ser transparentes con el Señor. No pretendamos que le vamos a engañar a Él. Perdón, a Dios jamás se le engaña. Sí. La Nos confesión engañamos sincera, nosotros. esa confesión sincera que tuvo David y que invito a tenernos todas, va a provocar esa misericordia, ¿cierto? Esa protección divina y la guía de Dios. Por eso es tan importante, porque además nos causa dolor físico y espiritual, la culpa de guardar ese dolor. Amigas, el tiempo vuela cuando sanamos juntas. Ya hemos llegado al final de esta primera parte del episodio Amor Redentor. Nos quedamos con una gran verdad. Ningún padre es perfecto, pero Dios sí lo es. En nuestro próximo programa, junto a Inés Freile y Constanza Brown, responderemos la pregunta clave. ¿Qué esperanza real hay para quienes crecieron con heridas profundas? No se lo pueden perder. Esto es Restauradas. Si necesitas oración o deseas hablar con alguien, por favor llámanos al 800-880-5339. Y te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram. Puedes encontrarnos como Restauradas RTM. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio de Restauradas, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo.